Siempre me dijeron que Dios es amor. Lo repetían como un mantra automático, sin pausa y sin pensar. Dios es amor, Dios es amor. Hasta que haces una pregunta, una sola, y ahí se transforma en juez, verdugo y operador logístico del infierno, todo en uno. Porque ojo, el amor de ese Dios que te enseñaron viene con letra chica, muy chica. Hay que leerla con lupa. Pero ahí dice, si no aceptas este amor, arderás para siempre. Así, sin escalas. Como quien te da un regalo y si no lo aceptas con una sonrisa falsa, te empuja a una hoguera que nunca se apaga. El amor más puro pero con un bidón de nafta bajo el brazo. Y lo más insólito es que esto no lo dicen solo los fanáticos extremos. Lo dice gente común, tu vecino, tu tía, el panadero, esa señora que va con la Biblia en la cartera como si fuera un arma reglamentaria. Son personas que creen en un castigo eterno por no pensar como ellos, y lo dicen con tono de paz interior. Decime si no es un delirio, un Dios que te da al libre albedrío, pero si no lo usas para seguirlo a Él, estás condenado. Es como si un padre le dijera a su hijo, hijo, haz lo que quieras, pero si elegís mal, te encierro para siempre en un cuarto oscuro lleno de fuego y gritos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esa idea fue tan bien vendida, tan repetida, tan reforzada desde la niñez, que hoy la mayoría no la cuestiona, simplemente la acepta. Y si no la aceptas, entonces estás dolido, estás poseído, o peor, no entendiste nada del amor de Dios. Qué raro, ¿no? Si dudas de una amenaza disfrazada de salvación, el problema sos vos, nunca la doctrina, porque ellos nunca se equivocan, claro. Si dudas, es que estás ciego, herido o rebelde. Y si simplemente pensaste, eso no se contempla. Pensar es peligroso. Pensar, para ellos, es tentar a la serpiente. Y lo más retorcido es que ese infierno que te pintan, esa caldera eterna de sufrimiento, ni siquiera tiene lógica. Porque, seamos sinceros, ¿qué clase de ser todopoderoso, infinitamente sabio y justo, condenaría eternamente a un alma por no haber creído lo suficiente durante 70 años en un planeta donde ni siquiera todos tienen las mismas oportunidades de conocerlo? Un chico que nace en la selva del Amazonas tiene las mismas chances de aceptar a Jesús que un chico criado en una iglesia evangélica del conurbano. Y si no lo hace, ¿también va al horno? Decímelo con el corazón en la mano. ¿Eso te parece justo? ¿O simplemente ya te lo contaron tantas veces que no te animás a decir en voz alta que suena a locura? Y ahí entra el miedo como herramienta de control, porque lo que no se gana con amor se impone con terror. Y el infierno es el terror institucionalizado, el miedo que se vuelve doctrina, la amenaza que te pone la soga al cuello y te dice, acepta mi amor, o no vas a soportar lo que viene. Y así, sin darte cuenta, no crees por amor, crees por pánico. Rezás no porque sientas, sino porque temes. Obedeces no porque entendés, sino porque te enseñaron que si no lo haces, algo muy malo te va a pasar después de morir. ¿Y sabes qué? Ahí, en ese miedo, ya empieza el infierno. Un infierno mental. Un infierno que no necesita fuego ni azufre. Necesita solo una mente que no se atreve a pensar por sí misma. Y te lo camuflan de fe. Pero no es fe. Es esclavitud mental con nombre piadoso. Dicen que el infierno está en la Biblia, que Jesús habló de él, que no hay excusa, que está escrito. Perfecto. Veamos. Mateo capítulo 25, versículo 41.
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí muchos aplauden. ¿Ves? Fuego eterno, ahí lo tenés. Pero pará, ¿quién preparó ese fuego? ¿El diablo? No. ¿Los demonios? Tampoco. Lo preparó Dios. O sea, el Dios que es amor preparó un asador eterno. ¿Te das cuenta del delirio? Porque no es que el diablo armó una fiestita y Dios intenta rescatarte. No. Dios mismo cocinó la receta, diseñó el horno, encendió la llama y dijo, esto es para los que no me siguen. ¿Qué concepto tan raro de amor? Entonces repiten, es que Dios es justo, no puede permitir que el pecado entre al cielo. Ah, claro. Entonces el plan es este. Te creo imperfecto, te coloco en un mundo imperfecto, te rodeo de tentaciones, te doy una Biblia contradictoria escrita en hebreo, arameo, griego y traducida por imperios con intereses. Y si no lo entiendes bien, te condeno. Y todo eso, según ellos, para mantener la santidad del cielo. Una santidad tan frágil que se arruina si entra un ser humano que dudó 5 minutos. Y de nuevo sacan otro versículo. Lucas capítulo 16, versículo 23. El rico murió y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Perfecto. Ahora el infierno es una metáfora del capitalismo. Porque claro, el tipo era rico y por ser rico fue atormentado. ¿Y eso qué enseña? Que no te conviene tener plata. Pero, ¿y los pastores que viven en mansiones y manejan autos blindados? ¿Esos van al infierno también? ¿O tienen salvación VIP? Y ahí empiezan los malabares teológicos. No, no es literal. Es simbólico. Es una parábola. Ah, entonces, ¿cuándo es literal y cuándo es simbólico? Cuando habla de castigo lo toman literal. Cuando habla de amar al prójimo, ahí es poético. Cuando dice dar todo a los pobres, es figurativo. Pero cuando dice llanto y crujir de dientes, ahí sí, fuego, sufrimiento, pánico. ¿No será que el infierno les conviene más que el cielo? Porque el cielo no lo pueden mostrar, pero el infierno lo pintan con lujo de detalles. Te lo venden como si lo hubieran visitado. Saben cuántos grados hay, cuántos gritan, qué se siente. Lo que no saben es cómo amar a alguien sin manipularlo. Y lo que más me asombra es que muchos predican con una sonrisa mientras describen cómo vas a ser torturado eternamente. Te dicen, si no te arrepentís vas a llorar toda la eternidad, vas a gritar, vas a arder. Y lo dicen con una paz como quien lee una receta de budín. Es como si el infierno no les doliera. Al contrario, es como si lo necesitaran. Porque si no hay castigo eterno, se les desarma el negocio. El miedo es el ancla perfecta. No creen porque aman. Creen porque alguien les dijo que si no creían, iban a terminar con Satanás escuchando Bad Bunny en loop por los siglos de los siglos. Y ahí entra otro versículo. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. El diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tremendo. Pero, ¿vos viste el Apocalipsis? Bestias con 10 cuernos, dragones, mujeres vestidas de sol, estrellas que caen al mar. Y ahí sí, lo del fuego es literal. Todo es símbolo, menos el horno. Qué casualidad, ¿no? Todo lo raro es alegórico, todo lo cruel, no. Eso es literal, porque lo necesitan, porque si no, no funciona la culpa, no hay forma de controlar al que piensa. Y entonces viene la gran pregunta que nadie quiere responder con honestidad. ¿De verdad pensás que un Dios eterno, infinito, puro amor, justicia perfecta,
¿Va a castigar a sus criaturas para siempre por errores que cometieron en una vida corta, confundida, rodeada de contradicciones y condicionamientos? No, no lo pensás. Te enseñaron a repetirlo, a no cuestionarlo, a callar la intuición, porque en el fondo tu alma ya lo sabe. El amor no quema, el amor no encierra, el amor no amenaza con fuego, el amor no necesita un infierno para existir. Vamos a hacer el ejercicio más peligroso para cualquier religión. Pensar, pero no un pensamiento domesticado, de esos que ya vienen con etiqueta apto para el culto dominical. No, vamos a pensar sin correa. Imagina que alguien te presenta a un ser todopoderoso. Te dicen, este ser te creó por amor, te dio la vida, el mundo, la conciencia, todo. Pero si no lo amas como Él quiere, si no lo reconoces, si no te arrodillas, te condena a una eternidad de sufrimiento. Y te lo dicen como si te contaran una historia tierna. ¿Perdón? Pero eso no se parece más a un narcisista cósmico que a un Dios de amor. Es como si un ex te dijera, te amo, pero si no volvés conmigo, te persigo toda la vida, quemo tus cosas y arruino tu alma. ¿Eso es amor o es terrorismo emocional? Y sin embargo, así describen a Dios y le aplauden. Pero no termina ahí, porque ese Dios no solo te condena por rechazarlo, también te condena por nacer mal. Sí, según esa doctrina, si naces en la religión equivocada, en el país equivocado, con la cultura equivocada, ya tenés un pie en la caldera. ¿Y la culpa de quién es? Tuya, porque no lo buscaste de corazón. ¿En serio? ¿Un nene de 6 años que nunca oyó hablar de Jesús tiene que encontrarlo antes de morir o se pudre eternamente? ¿Ese es el plan perfecto de amor y justicia? Si eso no te suena locura, es porque ya fuiste programado. Ahora imagina que ese mismo Dios, que supuestamente te ama sin condiciones, te observa toda la vida, toma nota de tus errores, de tus dudas, de tus pensamientos impuros, porque sí, también los pensamientos son pecado, y después, al morir, en lugar de abrazarte, te juzga y te lanza a un infierno del que no hay salida. Y lo peor es que muchos repiten esto con lágrimas, como si les doliera, pero no dejan de decirlo. Porque amar a un Dios así te vuelve cómplice, te resigna, te convierte en parte del sistema, porque no querés ir al infierno. Entonces aceptas el trato, pero eso no es fe, es chantaje. Y si ese Dios realmente fuera como lo pintan, habría que decirlo con todas las letras. Es un tirano con buena prensa, un ser que te da vida, pero con condiciones. Te promete eternidad, pero con amenaza. Te habla de libertad, pero con miedo. Y ese ser, según millones de personas, merece adoración. ¿Adoración o miedo disfrazado de obediencia? Porque si yo tengo que adorarte para que no me destruyas, eso no es amor. Es esclavitud emocional con coro angelical. Y todavía hay más. Ese Dios no solo te condena por no amarlo, también te condena por amar mal. Si amas a quien no debes, si sentís algo que la doctrina condena, si pensás distinto, si sos honesto con lo que sentís, también sos enemigo del cielo. Entonces ya no se trata solo de portarte bien. Tenés que pensar como ellos, sentir como ellos, creer como ellos, o pagarás el precio. Una eternidad de llamas, y no precisamente las del amor. ¿Y este es el Dios que debemos amar con todo el corazón? Uno que observa como policía galáctico esperando que te equivoques para demostrarte que tuvo razón. Uno que creó un universo infinito pero no tolera que una criatura dude. Perdón, pero si ese es Dios, prefiero seguir buscando.
Prefiero una conciencia limpia antes que una fe sucia de miedo. Y sé que esto incomoda, porque muchos crecimos escuchando estas ideas y ni nos animamos a cuestionarlas. Pero no cuestionarlas es vivir en la jaula con forma de cruz, sin saber que podés abrir la puerta. Y lo más irónico es que ese Dios del castigo eterno no aparece con claridad en los textos originales. No existe en el Antiguo Testamento. No lo nombran los profetas. Jesús habla de Gehenna, que era un basural que ardía cerca de Jerusalén, donde se quemaban los desechos. Pero la iglesia lo convirtió en una amenaza cósmica para disciplinar al rebaño. La historia del fuego eterno no fue inspiración divina, fue marketing religioso con olor a azufre. Llegamos al final del camino, o mejor dicho, al comienzo de otro, porque esto no va de destruir por destruir, sino de sacar la mugre para ver el cielo limpio. Y la mugre, querido, es el infierno. Ese lugar mágico donde todo el que no cree como vos, no vota como vos, no ama como vos, no piensa como vos, arde para siempre. ¿Y sabés quién la sostiene? Vos. Cuando repetís el cuento sin cuestionarlo. Porque el infierno no existe. Lo que existe es una idea en tu cabeza, sembrada desde chico, diseñada para que obedezcas sin entender. Una idea tan poderosa que ya ni siquiera necesita fuego. Te quema desde adentro, con culpa. ¿Sí? Culpa. Esa maravilla religiosa que hace que comas algo rico y sientas que estás pecando. Que mires a alguien y sientas que estás traicionando a Dios. Que dudes y te creas indigno de la salvación. ¿Eso es vida? ¿O es una prisión mental con aroma a incienso? El infierno es la fábrica de miedo más grande que haya parido la humanidad. Y funciona tan bien que ni hace falta demostrar que existe. Basta con que lo creas, con que lo sientas, con que te lo hayan repetido millones de veces mientras eras vulnerable. Y una vez que el miedo te coloniza, listo. Podés vivir toda la eternidad con la correa invisible al cuello, agradeciendo que al menos no te está quemando. Y ahí está el truco. No es Dios el que te condena, es tu mente programada por siglos de dogma que no se anima a pensar fuera de la caja. Y mientras tanto, ¿qué hacen los que inventaron esta idea? Controlan, venden salvación como si fuera un producto, te ofrecen el cielo, pero te cobran en cuotas, obediencia, diezmo, miedo, silencio, y si te salís de la fila, arderás en el infierno por rebelarte. ¿Quieres saber qué es más diabólico que el infierno? La doctrina que te dice que dudar es pecado, que preguntar es ofender a Dios, que amar diferente es desobedecer el diseño divino, que pensar por vos mismo es soberbia. Porque ahí es donde ganan, no con fuego, con tu autocensura, con ese murmullo mental que te dice, ¿y si tienen razón? Ese susurro es el verdadero Satanás. Y lo más hermoso de todo esto es, no necesitas seguir creciendo en el infierno para ser buena persona. No necesitas tener miedo para tener valores. No necesitas una amenaza eterna para amar, respetar, perdonar y crecer. De hecho, sin el infierno sos libre de amar sin miedo, de pensar sin culpa, de vivir sin cadenas. Porque si necesitas un castigo eterno para no hacer daño, entonces no sos moral, sos obediente, un robot de doctrina. Pero si amás, si respetás, si ayudás, si despertás, sin miedo al castigo, ahí recién sos libre. ¿Y sabes qué pasa cuando dejas de creer en el infierno? No te volvés malo, te volvés honesto. Deja que digan lo que quieran, que te acusen de rebelde, de hereje, de perdido. Son etiquetas viejas que ya no tienen efecto, porque vos ya viste lo que hay detrás del telón. Y no hay fuego, hay manipulación.
Y cuando la verdad se revela, el infierno se apaga, se derrite como un hilo artificial en medio del sol de la conciencia despierta. Y ahí aparece algo mucho más grande. No un Dios castigador, sino la vida misma, con su belleza, su locura, su luz y su sombra. Y te das cuenta de que el verdadero cielo no está después, está acá, en cada instante que vivís sin miedo, en cada vez que elegís desde la libertad. Y eso, amigo, eso sí que arde, pero no quema, ilumina.